José Manuel Martínez, conocido en el bajo mundo como El Mandra, fue condenado a cadena perpetua después de confesar haber asesinado a 36 personas a lo largo de más de 30 años. Este individuo, quien operaba como un sicario implacable para los cárteles de drogas en California, no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en los intereses de sus empleadores. Los cárteles mexicanos, célebres por su crueldad sin límites, encontraron en Martínez un ejecutor sin escrúpulos, capaz de matar sin sentir la más mínima culpa. Esta falta de remordimiento lo convirtió en un recurso valioso para las organizaciones criminales, que confiaban en él para realizar tareas que otros no se atrevían a aceptar. Martínez nació en 1962 en Fresno, California, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos. Su infancia transcurrió de manera aparentemente normal hasta que, cuando tenía 11 años, su familia decidió regresar a México. Sin embargo, tras solo 4 años, cuando Martínez tenía 15 años, la familia decidió volver a los Estados Unidos, estableciéndose en Lamont, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Kern, California. Aunque inicialmente tenían la esperanza de encontrar una vida mejor, la realidad fue mucho más dura. La familia Martínez se enfrentó a la pobreza y la discriminación, factores que empujaron a José Manuel a involucrarse en el tráfico de drogas desde muy joven. Estos desafíos sociales y económicos desempeñaron un papel crucial en su descenso al mundo del crimen. A los 16 años, Martínez ya estaba profundamente inmerso en actividades ilegales, ayudando a su padrastro a transportar cargamentos de heroína. Este contacto temprano con el mundo del crimen moldeó su vida de una manera que ni él mismo podría haber anticipado. Su carrera como sicario comenzó cuando tenía apenas 17 años, motivado por un evento trágico y personal: la muerte de su hermana Cecilia, quien fue asesinada en circunstancias misteriosas. Convencido de que un hombre llamado David Badola estaba implicado en el asesinato, Martínez lo mató en un acto de venganza. Este asesinato fue solo el primero de una larga serie que eventualmente lo convertirían en uno de los sicarios más temidos y efectivos al servicio de los cárteles de la droga. Durante las décadas de 1980 y 1990, Martínez se consolidó como uno de los principales ejecutores del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México. Su habilidad para moverse con facilidad entre Estados Unidos y México, combinada con su total falta de remordimientos, lo convirtieron en un recurso extremadamente valioso para sus jefes. A pesar de su oscura vida en el bajo mundo, Martínez lograba mantener una fachada de normalidad. Para sus vecinos era un hombre amable y para su familia un padre y abuelo devoto. Sin embargo, detrás de esta máscara de respetabilidad, Martínez continuaba acumulando víctimas, una tras otra, a lo largo de los años. Los cárteles confiaban en Martínez no solo para llevar a cabo ejecuciones, sino también para cobrar deudas. Utilizaba la violencia para asegurar que los pagos atrasados se hicieran, enviando un mensaje claro y aterrador a cualquiera que considerara traicionar a los cárteles. En 2006, su carrera lo llevó a la bahía de Tampa, en Florida, donde fue contratado para llevar a cabo una misión específica. Su objetivo era Javier Herrera, un distribuidor de drogas que había robado al cártel. Martínez siguió a su víctima durante varios días, observando sus movimientos y estudiando su rutina antes de ejecutar el golpe. Finalmente, asesinó a Herrera y a su asociado, Moisés González, en una operación meticulosamente planificada. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados semanas después, abandonados en una camioneta en una zona rural. La brutalidad y la frialdad de la escena del crimen reflejaban la eficiencia con la que Martínez operaba y cómo su experiencia como sicario le permitía actuar con una precisión casi militar. Lo más perturbador de todo es que, después de cada asesinato, Martínez regresaba a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Pasaba tiempo con su familia, disfrutando de su compañía y participando en actividades familiares, como si el hombre de familia y el asesino despiadado fueran dos personas completamente diferentes. Este contraste entre su vida personal y su rol como sicario es lo que hace su historia tan impactante y difícil de comprender para muchos. La habilidad de Martínez para llevar una doble vida, donde mantenía su papel de vecino y padre modelo mientras cometía actos horrendos,
demuestra su capacidad para separar completamente sus dos mundos. En su declaración final, Martínez admitió haber cometido todos estos asesinatos sin sentir ningún remordimiento. Explicó que lo hacía por su familia y, por supuesto, por el dinero. Su historia es un testimonio escalofriante de cómo la violencia puede integrarse en la vida de una persona hasta el punto de convertirse en su única realidad, moldeando su existencia y definiendo su propósito. La desensibilización de Martínez hacia la violencia y su capacidad para justificar sus actos a través del beneficio financiero y familiar es un claro ejemplo de cómo el entorno y las circunstancias pueden transformar a una persona en un arma mortal al servicio del crimen organizado. La investigación sobre los asesinatos de Javier Herrera y Moisés González inicialmente proporcionó pocas pistas. En la escena del crimen, los detectives encontraron solo una botella de Mountain Dew y una colilla de cigarrillo, que fueron enviadas al laboratorio forense con la esperanza de que las pruebas de ADN pudieran ofrecer algún indicio que los condujera a los responsables. Mientras tanto, Martínez continuaba su vida en Alabama, manteniendo la fachada de un ciudadano respetable y un padre de familia dedicado, sin levantar sospechas. La capacidad de Martínez para mantenerse bajo el radar de las autoridades, a pesar de su largo historial de asesinatos, refleja su astucia y la eficacia con la que manejaba sus crímenes. Los resultados del laboratorio forense finalmente revelaron una coincidencia parcial en la base de datos nacional de ADN, vinculando a un miembro de la familia Martínez con la escena del crimen en Florida. Con esta nueva pista en mano, los detectives intensificaron su investigación, desentrañando lentamente la red de crímenes que rodeaban a Martínez. Decidieron interrogarlo, pero durante la entrevista, Martínez, quien estaba acostumbrado a evadir la ley, mantuvo la calma y negó cualquier implicación en los crímenes. Sin embargo, cuando le presentaron las pruebas de ADN que lo vinculaban directamente con la escena del crimen, su fachada comenzó a desmoronarse. Sabiendo que no tenía otra salida, finalmente confesó, admitiendo su participación no solo en los asesinatos de Herrera y González, sino también en otros numerosos crímenes cometidos a lo largo de los años. La confesión de Martínez fue un punto de inflexión en la investigación, ya que no solo resolvió los asesinatos más recientes, sino que también abrió la puerta a una serie de nuevos casos. La confesión de Martínez fue una revelación impactante, incluso para los detectives más experimentados que habían trabajado en el caso. Reveló no solo su papel en estos asesinatos específicos, sino también la magnitud de sus actividades como sicario a lo largo de su vida. Martínez confesó haber matado a más de 30 personas en varios estados, todos bajo contrato de diferentes cárteles de la droga. Esta revelación fue impactante y puso de manifiesto la extensa red de violencia y crimen que él había ayudado a tejer a lo largo de los años. Su capacidad para operar en múltiples estados sin ser capturado durante tanto tiempo subraya la efectividad de los métodos de Martínez y la profunda infiltración del crimen organizado en diversas regiones. Durante el juicio, las confesiones de Martínez se convirtieron en el centro de atención, permitiendo a las familias de las víctimas obtener una medida de justicia, aunque tardía, por las atrocidades que había cometido. Los fiscales presentaron un caso sólido en su contra, utilizando tanto su confesión como las pruebas de ADN para demostrar su culpabilidad ante el jurado. El jurado no tardó en deliberar y finalmente encontró a José Manuel Martínez culpable de múltiples cargos de asesinato en primer grado. La rapidez con la que el jurado llegó a su veredicto refleja la contundencia de las pruebas presentadas y la gravedad de los crímenes cometidos por Martínez. Al dictar sentencia, el juez destacó la magnitud de los crímenes de Martínez, su evidente falta de remordimiento y la meticulosidad con la que había llevado una doble vida como asesino a sueldo. Estos factores, según el juez, justificaban la pena máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras era escoltado fuera de la sala del tribunal, Martínez, ahora un hombre mayor, parecía resignado a su destino. Había pasado décadas evadiendo la justicia, pero finalmente su pasado lo había alcanzado y la justicia había prevalecido. La sentencia de Martínez no solo puso fin a su carrera como sicario,
sino que también marcó un cierre para las familias de las víctimas que habían esperado tanto tiempo por justicia. Los crímenes de José Manuel Martínez sirvieron como un sombrío recordatorio de las profundas cicatrices que el narcotráfico y la violencia pueden dejar en las comunidades. Su condena fue vista como un pequeño pero significativo paso hacia la justicia para las víctimas y sus familias, quienes durante años habían esperado respuestas. Sin embargo, el impacto de sus acciones continuaría resonando mucho después de que se cerrara el caso. Para muchas de las familias afectadas, la condena de Martínez proporcionó una sensación de cierre, aunque nunca podrán olvidar las pérdidas que sufrieron. La figura de Martínez, aunque finalmente capturada, sigue siendo un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras del crimen organizado. Incluso estando tras las rejas, la historia de Martínez dejó una marca indeleble en todos aquellos que se cruzaron con ella. Sus crímenes, su vida doble y su eventual caída fueron narrados en libros, documentales y reportajes, perpetuando la leyenda de uno de los sicarios más notorios de la historia reciente. Su historia también sirvió como una advertencia sobre los peligros de involucrarse en el mundo del crimen organizado, mostrando cómo tarde o temprano la justicia alcanza a aquellos que eligen ese camino. La vida de Martínez se convirtió en un caso de estudio para las fuerzas del orden, demostrando las complejidades y desafíos de desmantelar redes criminales profundamente arraigadas. La sentencia de José Manuel Martínez no solo puso fin a su larga carrera criminal, sino que también marcó el inicio de una serie de investigaciones relacionadas que desentrañarían aún más la red de violencia y crimen que él había ayudado a construir. Su confesión detallada no solo incluyó los nombres de sus víctimas, sino también los de aquellos que lo habían contratado. Esta información permitió a las autoridades reabrir varios casos de homicidio en diferentes estados y perseguir a miembros del cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales con las que Martínez había trabajado a lo largo de su vida. La caída de Martínez proporcionó al FBI y a otras agencias de seguridad un valioso tesoro de información sobre cómo operaban los cárteles en los Estados Unidos. Además, ayudó a esclarecer la magnitud de las operaciones de sicarios y cómo estas organizaciones criminales se habían infiltrado en las comunidades locales, sembrando miedo y violencia de una manera tan sistemática que casi parecía imposible de erradicar. A medida que las investigaciones continuaban, se revelaron detalles espeluznantes sobre la meticulosidad con la que Martínez y sus asociados habían llevado a cabo sus crímenes. Los medios de comunicación no tardaron en volcarse en el caso, convirtiendo a Martínez en un personaje oscuro de interés público. Documentales y programas de televisión profundizaron en su vida, tratando de entender cómo un hombre podía llevar una doble vida durante tanto tiempo sin ser descubierto. Las entrevistas con antiguos amigos, familiares y colegas pintaban la imagen de un hombre enigmático, capaz de desconectar completamente su vida criminal de su vida personal. Esta capacidad para separar ambas facetas fue una de las razones por las que Martínez había logrado evadir a la justicia durante tanto tiempo. Martínez, por su parte, se convirtió en una figura central dentro del sistema penitenciario. Aunque era un criminal peligroso, su historia y las conexiones que mantenía lo convirtieron en un objetivo atractivo para entrevistas y estudios de perfil criminal. Psicólogos forenses y criminólogos se interesaron por entender la mente de un hombre que había llevado una vida tan contradictoria, explorando cómo sus experiencias pasadas y su entorno lo habían moldeado. Dentro de la prisión, Martínez encontró una especie de paz que nunca había experimentado antes. Sin la presión constante de seguir huyendo, comenzó a reflexionar sobre su vida y sus acciones. Martínez se dedicó a escribir sobre su vida, narrando sus crímenes y reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a convertirse en un sicario al servicio de los cárteles. Estas memorias, aunque no fueron publicadas, se convirtieron en objeto de especulación y alimentaron aún más el interés público en su caso. Mientras tanto, las familias de las víctimas continuaron lidiando con las secuelas de los crímenes de Martínez. Aunque su condena les ofreció cierto alivio, el dolor de perder a sus seres queridos permanecía, marcando sus vidas para siempre. Algunas de estas familias formaron organizaciones de apoyo,
buscando justicia para otras víctimas del crimen organizado y abogando por leyes más estrictas contra el tráfico de drogas y la violencia relacionada. La historia de José Manuel Martínez también impulsó un cambio en las políticas de seguridad y en la lucha contra el narcotráfico. Su caso evidenció la necesidad de una mayor cooperación entre las agencias estatales y federales, así como la importancia de invertir en tecnología forense avanzada. Esto llevó a la implementación de nuevas medidas de seguridad, incluyendo el aumento de la vigilancia en las fronteras y el refuerzo de las operaciones encubiertas para desmantelar las redes criminales. A medida que pasaban los años, la figura de Martínez se convirtió en un símbolo de los desafíos que enfrenta la justicia en la lucha contra el crimen organizado. Su historia fue utilizada en seminarios de criminología y como un caso de estudio en academias de policía, donde se enseñaba a los futuros agentes sobre las lecciones aprendidas de su captura y condena. El legado de Martínez, aunque oscuro, sirvió como un recordatorio de la necesidad constante de vigilancia y justicia en la sociedad. La caída de José Manuel Martínez no solo marcó el fin de su carrera como sicario, sino que también expuso las fallas y desafíos en el sistema de justicia penal en su lucha contra el crimen organizado. Su historia es un testimonio de las devastadoras consecuencias de una vida dedicada al crimen, y su eventual captura y condena ofrecen una medida de justicia para las innumerables vidas que destruyó. En última instancia, la historia de Martínez es una lección sobre los peligros del crimen organizado y una advertencia de que, aunque la justicia pueda tardar en llegar, siempre alcanza a aquellos que eligen el camino de la violencia y la ilegalidad. La sentencia de José Manuel Martínez fue un momento decisivo, no solo para las víctimas y sus familias, sino también para la sociedad en su conjunto, que pudo ver cómo finalmente la justicia prevaleció sobre la impunidad. La condena de Martínez también marcó un cambio en la manera en que las autoridades abordan el problema del narcotráfico, con un enfoque renovado en la cooperación internacional y la aplicación de la ley a gran escala. En el sistema penitenciario, Martínez siguió siendo una figura de interés, estudiado por criminólogos y psicólogos forenses que buscaban comprender la mente de un hombre que había llevado una vida tan contradictoria. En este sentido, su vida se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros del crimen y la inevitabilidad de la justicia.